Vamos a ir transitando algunos ejercicios. Acá en esta lista seleccioné 7. Después vemos si por ahí a lo mejor plantear algún otro más, pero se hacen un poco extensos los ejercicios. El primero, que es uno de los... O sea, están en orden. Los primeros tienen que ver con más o menos siempre un mismo estilo. Este me pareció que venía bien como para empezar y plantearlo y hacerlo. El ejercicio dice, encuentre dos números positivos cuyo producto es 100 y cuya suma es un mínimo. En general, siempre en estos ejercicios yo voy a tener que mirar, porque en los datos que me da, voy a tener alguna condición que se va a tener que satisfacer y después alguna expresión, alguna función que voy a tener que optimizar. Será máximo o mínimo dependiendo de la naturaleza del propio problema, digamos, ¿no es cierto? Eso hay que verlo. En este caso, nos piden esto en el que la condición que estos dos números que yo voy a tener que dar, que tienen que cumplir, es que su producto tiene que ser 100 y tienen que ser positivos, y lo que tengo que optimizar es su suma. ¿Y optimizar en qué sentido? Buscar el valor mínimo que ellos tienen. Bueno, vamos a empezar entonces con justamente el problema. La idea es que empezamos como a meter variables, entonces podríamos decir sean X e Y, números positivos, tales que X por Y sea 100. Lo primero como que hago una primera traducción de las cosas que me está diciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Minimizar lo que sería su suma. Bueno, entonces ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Jugar con esta condición y luego fabricarme una función que dependa de una sola variable. Si yo tengo que minimizar la suma, digo, bueno, a ver, primero, de acá yo saco una condición. Una de las variables la voy a poder escribir en función de la otra. Y se despeja cualquier variable en función de la otra. Como costumbre, pero no porque tenga que ser así. Uno siempre tiende a querer escribir a la Y en función de la X, pero yo podría haber puesto nombres de las variables A y B, M y N, J y H, no sé. En este caso digo, bueno, ya que tengo como ese chip incorporado, despejo a el Y en función del X, y ahora ¿qué hago? Me formo la función, ¿no? La función con la que voy a trabajar va a ser la función suma, ya que está suma, vamos a ponerle S de X igual a X más el valor de Y expresado en función de X. Y donde no tengo que olvidarme de cuál es el dominio en el cual, digamos, yo tengo que estar trabajando esta función. En este caso, el dominio, ¿qué sería? Real es menos el 0. No, Ah, real es positivo. claro. Es común a veces como perder de vista esas cuestiones. Acordate, la ley, por supuesto, tiene sus propias limitaciones, pero además tiene limitaciones del contexto real que le dio sentido al haberla hecho. Entonces, en este caso, como dice que los números son positivos, X tiene que ser positivo. Eso, digamos, la traducción es que el dominio de esta función S es el intervalo abierto de 0 a infinito. Y bueno, una vez que caigo en esta instancia, lo que hago es lo mismo que venía haciendo en los casos anteriores de búsqueda de máximos y de mínimos. Voy a tener que calcular la derivada. En este caso la derivada es 1 más, 1 menos 100 sobre x al cuadrado. Y siempre tengo que hacerme las mismas preguntas. Como tengo que buscar los números críticos, sé que los tengo que buscar en las dos posibilidades que existe para encontrarlo. Que la derivada valga 0 en algún punto o que la derivada no exista. Si bien es cierto que acá la derivada no existe en 0, como el 0 no forma parte del dominio de la función, ni siquiera lo considero.
Entonces voy a igualarlo a 0. De igualarlo a 0, aquí tengo que despejar, ¿no? O sea, 1 tiene que ser igual a 100 sobre x cuadrado, o sea, x cuadrado igual a 100. Y acá, por supuesto, que un número al cuadrado, si me da 100, quiere decir que ese número es tanto más o menos 10. Pero en el contexto en el que estoy trabajando, donde el dominio considera números positivos, estoy en todo mi derecho de decir que esto es 10. Porque este es el dominio. Están vinculados. Si no, tendría dos soluciones, ¿no es cierto? Ese es el número crítico. Entonces, como hacíamos ayer también, lo que voy a hacer es, para lo que sería el estudio de la derivada, mi dominio, lo voy a dividir en dos, desde 0 hasta 10 y desde 10 hasta infinito. Y ahí hacemos lo que es el planteo del problema de la tablita. Ahí entonces ponemos el intervalo, acá vamos a poner el signo de f', acá vamos a poner el comportamiento de la f, acá de 0 a 10, acá de 10 a infinito. Y como hacemos siempre, vamos a ir considerando algún numerito interior. No sé, se me ocurre el número 1, f' en 1. Si hago la cuentita, fíjense que me da 1 menos 100. O sea, menos 99. Lo que importa es que es negativo. En ese caso la función es decreciente. Y si x, elijo un número así como muy grande, 1000, esta expresión queda muy pequeñita y por lo tanto la diferencia es positiva. F' en 1000 es recontra positivo, la función crece. Evidentemente acá f tiene en x igual a 10, lo que sería un mínimo. En principio uno dice mínimo relativo, pero el propio problema, el propio cuadro me dice la función desde 0 a 10 decrece, 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 decrece. Y después crece. No le queda chances como para que en todo ese dominio aparezca otro mínimo que yo me estoy como olvidando o no lo estoy viendo. Es el único. Entonces, en ese caso es un mínimo que va a ser, en este contexto, absoluto. Nosotros decíamos en el día de ayer, bueno, hay que tener cuidado con el estudio de algunas funciones porque lo que uno cree que es un mínimo absoluto no lo es. Con esto uno saca las condiciones de mínimos relativos. Pero en este dominio, donde no le queda chance de tener decrece, crece, ese mínimo es absoluto. Entonces voy al propio problema. ¿Qué es lo que me pedía el problema? El ejercicio acá no termina. Dice, encuentre dos números positivos cuyo producto es 100. Entonces, mi respuesta tiene que ser dar esos dos números positivos. No me pregunta cuánto vale la suma. Si me hubiese preguntado encima, ¿y cuál es el valor de esa suma mínima? Ese resultado también lo tengo que dar. Yo me voy a tener a lo que me pregunta el ejercicio. Esos dos números, entonces yo voy a decir los dos números son x igual a 10 e y igual a, y me fijo a dónde era que estaba la y despejada en función de la x, estaba acá, y de eso, que voy a hacer mi caminito, voy a desembarcar acá, y es igual a 100 sobre 10, 10 también. O sea que los dos números positivos que hacen mínima esa suma, teniendo un producto igual a 100, son el 10 y el 10, el mismo. ¿Estamos? Ahí se terminó. Esta parte del cuadrito es una justificación que si no está, el ejercicio no está bien. Muchas veces pasa, el error clásico es, plantean bien la condición, plantean bien la función, calculan bien, en este caso, el único número crítico que encuentran y automáticamente calculan el número crítico y dicen, ahí está el mínimo. Y no hay ninguna justificación. Y eso lamentablemente echa abajo
lo bien que venían haciendo el ejercicio. Si yo no justifico el ejercicio es como no haberlo hecho. Así que acostúmbrense a eso. Esta parte tiene que estar. Si no está, el ejercicio está mal. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Bueno. Bueno, yo le seleccioné el 11. Tiene demasiado escrito. De manera innecesaria, creo. Como es uno de los primeros, este ejercicio planteaba que hagan cositas iniciales hasta llegar al planteo y la resolución del problema. A ver, ¿qué es lo que dice? Lo voy a poner un poquito más grande acá, después lo achico. Dice, considere el siguiente problema. Un agricultor que dispone de 750 pies de material para construir una barda, quiere delimitar un área rectangular y luego dividirla en 4 corrales con bardas paralelas a un lado del rectángulo. ¿Cuál es el área total más grande posible de los 4 corrales? Entonces, está haciendo como un camino detallado de cuáles serían algunas acciones a realizar hasta caer al planteo final del problema. Dice, dibuje varios diagramas que ilustren la situación, algunos con corrales anchos y largos cortos, y otros con corrales angostos y grandes largos. Encuentre las áreas totales de estas configuraciones. Parece que hay un área máxima. Si es así, estímela. No vamos a hacer eso, ¿no? Dibuje un diagrama en el que ilustre la situación general, introduzca la notación y etiquete el diagrama con sus símbolos, escriba una expresión para el área total, bueno, vamos al ejemplo y a resolverlo. Digamos, no vamos a hacer otra cosa. Sí entiendo que está bueno por ahí uno hacer diferentes situaciones del dibujo, ¿no? Se supone que hay un corral rectangular que lo quiere dividir este señor en 4 partes iguales. Y donde para poder hacer esas divisiones, el material que tiene para hacer todos estos bordes es de 750 pies. Entonces, como opción, digamos, como un diseño, podría ser solo un diseño que tiene que ver, digamos, a lo mejor con la parte A. Si esto mide 100, esto es 100, esto es 100, esto es 100, esto es 100, ya tiene 500 pies. Le restan 250 para hacer el resto, o sea que sería 125 y 125. Y ante esa situación, uno puede sacar el área total, hacer producto. 100 por 125. Y ahí tiene un número. Después puedo hacer otro tipo de disposición. A lo mejor este 100, bajarlo a la mitad y ver cómo quedan entonces los lados de este corral y hacer el producto. E ir viendo esos resultados. Entonces, en función de varios dibujitos, podría uno ir estimando cómo sería el diseño de ese corral, pero no podemos hacer eso. Vamos a hacerlo rápido, vamos a ver específicamente cómo se resuelve, ¿no es cierto? En ese cómo se resuelve, esperen que voy a sacar estos numeritos. ¿Cómo le puse acá? Y X. X, y yo llamo a esto X, y a esto Y, y a esto X. Entonces, como antes, necesito identificar una condición que estas variables tienen que cumplir y tengo que identificar cuál es la función con la que yo voy a trabajar, a la que voy a tener que optimizar. Entonces, evidentemente hay una condición para el material disponible, digamos, para poder hacer estas separaciones y los bordes, tengo una cierta cantidad de material que la que tengo y no hay más y no hay menos. Y lo que tengo que hacer es maximizar el área de todo esto. ¿Cómo voy a escribir esta condición donde 750
es el material disponible que tengo para hacer todas estas divisiones. X más Y. Sí. No, eso solo no. Algo más. 2 por Y más 5 por X. Claro. Esta longitud la tengo que aplicar acá, 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 acá y acá. 5 veces usé X. E Y usé 2 veces. Todo eso necesito que sea 750. O sea que 5X más 2Y tiene que ser igual a 750. No es solo X más Y. Esta es la condición. La función con la que yo voy a tener que trabajar, función a maximizar, todavía no estoy poniendo función. Yo lo que quiero es que maximizar, ¿qué es lo que quiero maximizar? Después veo de vincular las El área. variables. El área. Entonces, en este caso, X por Y o Y por X, ¿no? Eso es lo que quiero maximizar. Entonces, ahora uso las dos cosas para plantear la función. Todavía no estaba en la función. Obviamente de acá, yo puedo despejar a la Y en función de la X. 750 menos 5X, todo dividido 2. Eso es Y. Y entonces vengo acá. La función, que va a depender de la X, que voy a querer maximizar, va a ser X por, y acá pongo el valor de la Y. 750 menos 5X, todo sobre 2. ¿Y qué acompaña a esto? El dominio. ¿Cuál puede ser una restricción a esto? Positivo es ¿y qué otra cosa? Que 5X más 2Y no sea mayor que 750. Sí, entonces la idea sería que este valor de Y tiene que seguir siendo positivo también. Entonces, para que esto sea positivo, quien tiene que ser positivo es esto. ¿No? Entonces, obviamente, el X es positivo, porque estamos hablando de que es la longitud de algo, y por otro lado, quien tiene que ser positivo también es la expresión de Y. O sea, 750 menos 5X también tiene que ser positivo. O sea, 750 tiene que ser más grande que 5X. Ahí estamos. 1, 130. Entonces el X pertenece al intervalo de 0 a 130. ¿Estamos? Una vez ¿Por que... qué 130? ¿Qué hice? ¿Mal la cuenta? 150. Es 150. 150. Esto es dividido 5. Bueno, a ver. Claro, sí, yo estaba haciendo cualquiera. Gracias. Una vez que estamos, digamos que tenemos esto concretado, ¿qué se hace? ¿Qué hago ahora? La f de x podría ser distributiva y después derivar. Sí, vamos a hacer eso. F de x igual a
Bueno, sí, si quiero eso, 750. Bueno, ahora tendría que resolver eso, ¿no? Para qué hacer tanta pavada. Medios x cuadrado. Esa sería mi función. Si no, podríamos derivar ese producto, no hay problema. Bueno, 750 sobre 2. ¿Cuánto es? 375. Entonces vamos a poner esto. 375x menos 5 medios x cuadrado. F'. 375 menos 5x. Por lo tanto, digo, para que busquemos los números críticos, la única posibilidad en este caso es que la derivada valga 0, porque la función es una función polinómica, entonces igualamos a 0. Cuando igualamos a 0, me queda 375 sobre 5 igual a x, y eso da 75. ¿Qué es lo que viene ahora? El cuadrito y El empezar cuadrito. cuando Tengo que hacer el creciente. cuadrito, no me queda otra. Entonces acá, mucho espacio no me queda, lo voy a hacer acá arriba, ya que estamos. Aprovecho ese espacio que hice demasiado grande. Ahora vengo acá. Y el cuadrito lo voy a separar en intervalo que va desde 0 a 75 y de 75 a 150. Entonces el signo de F', el comportamiento de F. Bueno, F', fíjense que para un número que sea más chico que 75, qué sé yo, 1. F' evaluado en 1 me da un número recontra positivo, esto es positivo. Y para un número que sea más grande que 75, 100, se me ocurre, esto es 375 menos 500, negativo. Entonces acá la función crece, acá la función decrece. Y no tiene otro comportamiento. Entonces la función crece, crece, crece hasta 75, luego decrece, que es lo que tengo un máximo, que si bien en principio uno dice es local, en el contexto que este propio cuadro me dice, lo que sé es que en 75 tengo un máximo absoluto. F tiene en x igual a 75 un máximo, en este caso absoluto. Y entonces, la cosa no termina porque voy a ver cuál es la pregunta. ¿Cuál es el área total más grande posible de los 4 corrales? Entonces ahora lo que tengo que hacer es buscar esa área máxima, donde el área máxima es, y acá ¿qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? A ver si acá tengo los numeritos, sí. ¿Cuál es el área total más grande posible? Cuando hacíamos el dibujito del rectángulo. ¿Cómo lo voy a calcular? Reemplazo ese X en la ecuación y calculo Y. Ah, bien, acá. Y una vez que tenga el valor de Y que acompaña a ese X, el área máxima es... ¿Qué cuenta hago? X por Y. Claro. O sea, no me olvido de dónde partí. Yo todo el tiempo quise maximizar X por Y. Cuando voy a la pregunta, me dice... En realidad no me dice ni siquiera que dé las dimensiones del rectángulo, porque siempre tengo que ir a la pregunta. Dice, ¿cuál es el área total más grande posible? Tengo que responder el área total más grande. Entonces tengo que escribir el valor final de este X por Y más grande. Como me di cuenta que en X igual a 75 esta función tiene este máximo, por lo tanto lo que voy a escribir es
que el área máxima va a ser 75, que es el valor del x, por el valor de y que quede cuando al x que le pongo es 75. Que en algún lado tenía la cuenta, acá. 187, por las dudas corroboren, 0,5. Ese es el valor de y que acompaña al valor de x igual a 75. Entonces este producto es el resultado final. ¿Qué número final es? Después díganme ustedes si está igual. 13.912,5 pies cuadrados. ¿Están ahí con cálculo? Sí, está bien. Buenísimo. Bueno, la esencia fue la misma. Encontrar una condición entre x e y, encontrar una función y después relacionar las variables. Y acá, bueno, el intervalo fue un intervalo abierto, acotado, ¿no es cierto? Profe, hay un compañero que pregunta si lo puede aceptar. Sí, recién escuché el ruidito. César, míralo a César. ¿Qué estaba haciendo César? ¿Te quedaste dormido, César? Bueno. Entonces, teníamos uno de números, otro de áreas. Vamos a ver este que es de... Profe, tengo una pregunta con el anterior. Sí, dale. Cuando llamo a ese área, ¿es el área total del Sí, ángulo? porque dice área total más grande posible de los 4 corrales. Bien, perfecto. Yo Que había los 4... entendí mal la pregunta y pensé que era de los corrales chiquitos, por así decirlo. Ah, bueno, viste, no te olvides que lo que nosotros tenemos como el steward es la traducción. Sí, Y a veces, viste, en la traducción queda como que a nosotros nos está faltando un dato, nos está faltando una orientación. Y probablemente uno, cuando lo hace para un parcial, lo escribe lo más detallado posible para que no haya ningún tipo de equivocación. bien. Pero podría haber sido también que me pregunten cuál es el área máxima de cada corral. Podría Claro, también haber perfecto. sido. ¿Mm? Profe, perdón. Ahí en rojo escribió el área, ¿no? Sí, el resultado de todo ese producto de 75 por Porque 187,5. me da otra cosa. A mí me da 14.062. 14.062. Ah, Sí. y anda a saber por qué yo hice. Ah, espera. Habrá quedado con lo No, del el 130. error es mío, porque cuando yo hice la cuenta que estoy viendo mis papeles, puse 185,5. Ah, claro. Gracias. Bueno, entonces da, mira qué justo. 14.062,5. Genialísimo. Bueno, puede fallar. Gracias. Bien. Vamos con este. Dice, busque los puntos sobre la elipse que están más lejos del punto 1, 0. Entonces acá es como que además me están evaluando si reconozco cómo se escribe o cómo se puede hacer el dibujo de una elipse, porque siempre, si se acuerdan, una de las supuestas recetas que puede seguir al hacer este ejercicio es, en la medida en la que se puede hacer algún dibujo, se hace, como fue el caso anterior cuando hicimos el dibujito del corral. En el primero no, ¿qué dibujo íbamos a hacer con la suma de los números? Y acá por ahí está bueno si podemos hacer el dibujo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno después arriba a una solución, es como que se está fijando si tiene sentido. Capaz que a veces a uno le da una solución que no tiene nada que ver con el contexto del dibujo que tiene y entonces uno ya llama la atención, se le llama la atención y se da cuenta que tiene que revisar. En este caso, yo estoy parada en el punto 1, 0 y quiero encontrar los puntos de esta elipse que están más lejos de él. Bueno, vamos a ver si podemos hacer el dibujo. Y esta elipse corta el eje X en... ¿Dónde corta esta elipse el eje X? Ahí alguien escribió eso. ¿Qué dijo? 4. No. En 1. En 1 y en 1.
En 1 y en menos 1. Sí, acuérdense, para encontrar las intersecciones con el eje X, ¿qué hago? Fijo el Y en 0 y despejo la X. Y de ahí aparece que 4x cuadrado igual 4 es lo mismo que x cuadrado igual a 1. Y ahí aparece entonces el 1 y el menos 1. El 1 y el menos 1. Vamos para acá. Y en Y corta así en 2 y en menos 2. 1, 2, 1, 2. Y bueno, hacemos un dibujito mejor que eso de la elipse. No es que sea necesario, pero digo, para ahí está bueno porque me ubica. Lo que menos parece una elipse, parece ¿cómo es? El del kinder. Bueno, acá. Estoy parada acá, ahora. Este punto es el de coordenadas 1, 0. Y quiero saber de todos los puntos posibles sobre la elipse, cuál es el que está más lejos. Da la sensación, por el propio problema, que tendrá que estar, no sé, por acá, ¿no? Por acá no. Yo es como que la idea es que voy tirando líneas. 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 Y quiero buscar el que esté más lejos, en donde esta distancia sea lo más grande posible, qué sé yo, pareciera por ahí. Bueno, parece, digamos, tengo que buscarlo. Sí o sí tengo que buscarlo. Entonces este punto que yo estaría buscando, que por la propia simetría del ejercicio, de la curva, lo que uno podría pensar es que si encuentra un punto, automáticamente encuentra otro, ¿no? Lástima que la simetría en este dibujo se ve pésimo, porque no me salió nada simétrico. Pero la idea es que acá tengo ahora un punto que lo llamaré, en vez de PQ, genérico, coordenadas XY. Entonces, estos puntos donde los estoy buscando, sus coordenadas están relacionadas. Hay una condición. Entonces, en este caso, la condición, ¿con quién va a tener que ver? La condición, no la función todavía a optimizar. O a lo mejor les parece mejor la expresión A. En este caso lo que quiero es maximizar. ¿Qué quiero maximizar? La distancia. Bien. Una distancia es entre puntos. Entonces lo que yo quiero maximizar es la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, y cuadrado. Eso es verdad. ¿Y cuál sería la condición entonces? El x y el y, ¿cómo están relacionados entre sí? Con esta Ahí puedo condición. despejar de esa ecuación Claro. y cuadrado igual a algo. Sí. Voy a poner la condición nada más, para que quede claro. 4x cuadrado más y cuadrado igual 4. Si yo a la x y a la y no le pongo ninguna condición en cuanto a cómo se vinculan, la x y la y podrían ser cualquiera en el plano. Y no están distribuidas en cualquier lado, porque los estoy buscando dentro de la elipse. Así que esa es la condición que tengo que poner. Y a ver si se acuerdan. En clases hicimos una propuesta de ejercicio de optimización que también tenía que ver con distancia. ¿Cuál era una estrategia para reducir a lo mejor las cuentas o la cantidad de expresiones que aparecían? Distancia al cuadrado. Sí. La idea es, si bien todavía no puse una función, dejé en claro qué es lo que quiero maximizar, todavía no armé la función. La función a maximizar ahora tendría que ser la distancia. Distancia que la vamos a escribir en función de x. Entonces, al escribirla en función de x, yo voy a escribir raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más, y el y cuadrado lo despejo de acá. De acá yo tengo claro que y cuadrado es 4 menos 4x cuadrado. Entonces, a eso es lo que voy a poner. 4 menos 4x cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer es plantear
una nueva función, que la voy a llamar D mayúscula, que no es más que a la anterior, elevarla al Profe, cuadrado. Sí, cuando reemplazaste de ahí por i, ¿no te queda todo eso 4 menos 4x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado? Porque arriba no tenías y cuadrado. sí, pero despejé el cuadrado. Ah, claro, perdón, la verdad. Si no, sí, despejaba. Si despejaba la i, que me iba a quedar la raíz cuadrada de todo eso, después como la i iba a estar al cuadrado, digo, no me gasté en hacer varios pasos innecesarios. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a calcular o voy a trabajar con la función D mayúscula que va a ser el Profe, cuadrado. Sí. perdón, preguntan en el chat por qué x menos 1. Ah, porque el ejercicio, no me olvido lo que dice el ejercicio decía que busque los puntos que están sobre la elipse, que están más lejos del punto P de coordenadas 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sé que tengo que maximizar una distancia entre puntos. Entonces, la distancia entre el punto P y el punto Q, yo la puedo calcular a partir del módulo del vector PQ. El vector PQ, como vector, ¿qué componentes tiene? Y el vector tiene coordenadas x menos 1 y acá y menos 0. El módulo de este vector. De ahí sale. ¿Estamos de acuerdo? No sé quién preguntaba. ¿Está bien, Agustín? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a eso o no? Módulo de un vector. La raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Distancia entre dos puntos. De ahí venía ese x menos 1 que está acá. Bueno, entonces voy a trabajar con esto. X menos 1 al cuadrado más 4 menos 4x cuadrado. Y los valores de x, ¿dónde están? Porque está la función, pero los valores de x. Entre menos 1 y 1. O sea, X perteneciente a... Bueno, lo podría dejar cerrado también, ¿no? No sé por qué lo puse abierto. Porque él no va a estar más lejos de sí mismo, al contrario, pero de última, mal no está. Vamos a dejarlo cerrado. Dejarlo ahí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Me podría reexpresar la ecuación y derivar. Sí. Sí. Bueno, de última derivo así. Hay alguien que me puso algo. Bueno, no sé, a ver. ¿Por qué entre menos 1 y 1? Porque son los puntos que pertenecen a la elipse. Digamos, porque veo esto, ¿no? Sobre este rango de valores estarían variando todas las coordenadas x de los puntos factibles de estar en esta elipse. Por eso. Porque la idea es, esos puntos Q, ¿dónde pueden estar? Acá, 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 acá. Todos esos puntos que están formando parte de la elipse tienen una coordenada x que está dentro de menos 1 y 1. De eso viene. Bueno, entonces estamos trabajando con esta función y a esa función es a la que la queremos maximizar, ¿no? Bueno, d' 2 por x menos 1 menos 8x, ¿no? O sea, menos 6x menos 2. De nuevo, como la función es polinómica, número crítico va a aparecer solo cuando la derivada valga 0. O sea que despejo y x es igual a menos 1/3. ¿Estamos?
Bueno, entonces ahora, ahora, ¿cómo lo resuelvo para buscar el máximo? Ya que el intervalo es cerrado. Evalúo en los extremos, ¿Y qué más? en el punto crítico. Claro. Entonces por ahí puedo aprovechar esta posibilidad que tengo. Total. Entonces ahora tendría que evaluar. Como el intervalo es cerrado, la función es recontra continua porque es polinómica, sé que tiene extremos máximo y mínimo absoluto. Yo estoy buscando máximo, así que la idea es calcular cuánto vale d, vayan haciendo las cuentas. D en menos 1, la mayúscula, esta. D mayúscula en 1 y D mayúscula en menos 1/3. Estas cuentas yo no las hice. En menos 1. 0. Menos 1. Acá me queda 2, 4. 4 menos 4. 4. En 1, esto se va, esto se va, esto se va, lo que de esperar. Porque es distancia al cuadrado, acuérdense que esta distancia es 2, pero bueno, es al cuadrado. Y este me interesa. A ver quién hace la cuenta. No la tengo hecha. O sea, tengo que hacer menos 1/3 menos 1 al cuadrado más 4 menos 4 por menos 1/3 al cuadrado. O sea, 4/3. Acá no sé dónde salió el cubo. Esto sería 4/3 al cuadrado más 4 más menos. 4 me dio a mí. Sí, a mí también. ¿Cuánto? 4. 4. No puede ser 4. A mí me quedó 16 tercios. Sí, no puede ser 4. No puede ser 4. A ver, menos 1, menos 1/3 menos 1 es menos 4/3. Eso al cuadrado. Después, más 4. Ah, sí, ahí está. No, hay algo que no puede ser. Esto se ve que yo borré algo acá. Era por, sería, Sí, 16 tercios. y eso es ¿cuánto? 5 y algo, ¿no? Más grande que 4 seguro. 5, algo. 33. Entonces, 33. Lo que importa es entonces que... Soy malísima para las cuentas, ya sabrán. Bueno, acá lo que tengo es el valor máximo. Digamos, el valor máximo es para la D mayúscula. O sea que este numerito no es la distancia. La distancia va a ser la raíz cuadrada de esto. Pero a nivel de búsqueda, a mí me interesa trabajar con esta función y encontré que cuando x es igual a menos 1/3, esta función d mayúscula toma su valor máximo, lo que significa que la función d minúscula toma su valor máximo. Entonces ahora supuestamente tengo que ver qué es lo que me preguntaba el ejercicio. Dice, busque los puntos sobre la elipse que están más lejos. Entonces es claro que menos 1/3 está acá y tengo entonces 2 puntos que hallar, que son los que están más lejos del punto 1, 0. Entonces tengo que venir acá y despejar. Entonces, y es igual a tanto. Yo porque no quiero tomar otra pantallita. ¿Qué voy a decir?
que, por lo tanto, esto ya es conclusión final, finalmente, los puntos son de coordenadas menos 1/3, coma, y acá, más menos el valor que salga despejado de la y de acá, más menos la raíz de 4 menos 4 por este menos 1/3 al cuadrado. Esos son los puntos. Que me estaría dando, si no está mal, menos 1/3 más menos 4 raíz de 2 sobre 3. Esos son los dos puntos que están dentro de la elipse, que están más lejos de este. ¿Mm? Ya terminó. No hace falta que yo vuelva a la función d minúscula, a menos que me pregunten, ¿y cuál es el valor de esa distancia máxima? Si tengo que dar esa respuesta, ¿qué hubiese tenido que calcular? El módulo. Bueno, sí, cómo no. Y ya aprovechando toda la información que estuvimos haciendo, ¿de dónde saco esa distancia máxima, la distancia real? De donde escribiste maximizar. Sí. Bueno, yo, porque digo esto, ¿no? Yo encontré el valor máximo de D mayúscula. El valor máximo de D mayúscula fue 5,3333. Entonces, el valor real de esa distancia máxima, ¿cómo la voy a calcular teniendo esto? El valor máximo encontré de D mayúscula. Entonces, el valor máximo de la D minúscula es la raíz cuadrada de eso. En la distancia real, pues yo estoy usando la distancia al cuadrado para que la cuenta no sea tan difícil de llevar. Así que en todo caso, si tengo que calcular el valor de la distancia máxima, será este numerito que había encontrado, 5,33 raíz cuadrada de eso, o si no, por supuesto, puedo venir a la función original, que la tenemos acá, y ahí hacer la cuentita para estos pares, ¿no? Para cualquiera, digamos, porque los dos están a la misma distancia del 1, 0. Profe, Sí, no entendí la coordenada INI. ¿De dónde la sacaste? de la condición, esta condición, de acá. Ah, ok. De ahí puse la x igual a menos 1/3 y despejé los dos valores de y. Esta es la condición, por eso te pongo, ¿ves? Condición. ¿Cuál es? Esta, que están vinculadas la x y la y de esa manera. Y bueno, yo puse acá la cuentita, y si no me equivoqué, es más menos 4 raíz de 2 sobre 3. Después corroboren ustedes. ¿Listo? Bueno, lo voy a plantear, pero no me gusta. Todo lo que tenga que ver con esta parte de la geometría siempre suele ser como más complicada. A ver, no me quiero perder en lo que hice. En mi archivo, en mi tremendo archivo. Dice, hay el área del trapecio más grande que puede ser inscrito en un círculo de radio 1, cuya base es un diámetro del círculo. Trapecio. De área más grande. Que esté inscrito en un círculo de radio 1 y que además la base de ese trapecio coincida con el diámetro del círculo. Entonces voy a hacer el dibujito. A ver si me sale bien. Allá que está. Lo aprovechamos, ¿no es cierto? Vamos a poner el puntito por acá. Supongamos que ese es el centro. Este radio que es 1. Entonces esto para allá también es 1. Y el trapecio tiene que estar inscrito. Entonces, ahí.
Me quedó medio feo. Eso es, digamos, el trapecio. Si quería mejorarlo, me salió espantoso. No se rían de mí después. Qué feliz sería con una regla. Bueno, listo. Sí, entender que si trato de todo esto vincularlo con coordenadas, con variables, está bueno que ese disco no esté en cualquier lado, sino que esté centrado en el origen de coordenadas. Entonces, de esta manera, yo hago que esto coincida con lo que es el eje X y acá el eje Y, ¿no? Acá tengo el origen. O sea que este puntito, como puntito, sería el punto de coordenadas 1, 0. Este puntito sería el puntito de coordenadas menos 1, 0. Bueno, este 0, 1, 0, menos 1. Y es el área de este trapecio la que yo necesito maximizar, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo es el área del trapecio? Ni ahí. Área. Bueno, cuando se encuentra con un ejemplo como este y no se acuerdan el área, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Buscan. Trapecio. Tengo este dibujito clásico. Esta es la base más grande. Esta es la base más chica. Y tengo una altura. Es base mayor más base menor por altura dividido 2. Esa es el área del trapecio. Bueno. ¿Quién es la base más grande acá? 2. El diámetro. Sí, el diámetro, que es 2. Y en estos ejercicios nunca hay una única forma de hacerlo. Este puntito que está acá, que es el que delimita la altura, es un punto, sí, de coordenadas X, Y, pero ¿dónde está? En la tiene que estar? circunferencia. En la circunferencia. O sea que si ese punto está en la circunferencia, las coordenadas del punto, ¿qué ecuación tiene que satisfacer? X al cuadrado más Y al La de la cuadrado igual a 1. circunferencia. Exacto, ¿no? Este punto no es cualquiera, sino que es un punto que cumple con esta condición. X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser 1. Entonces, vamos a ir poniendo un poco todo en orden. Es la condición. No lo voy a terminar, pero vamos a tratar de plantearlo. La condición es que X cuadrado más Y cuadrado es 1. Lo que tengo que maximizar es justamente lo que estuvimos diciendo recién, ¿no? Es la base mayor más la base menor. Fíjense, si yo este puntito le puse que era coordenadas X e Y, y voy a trabajar, una opción que se me ocurre pensar es que gracias a la simetría del dibujo, voy a trabajar con puntos que estén en este caso sobre lo que es este cuarto de curva, este cuarto de circunferencia, porque entonces sé que los valores de la X van a ser positivos. Entonces, desde acá hasta acá, esto es X. Entonces, si esto mide X, de acá hasta acá también mide X. ¿Cuánto mide la base menor? 2X. 2X. ¿Y cuál es el valor de la altura? Y. Exactamente. Esto es Y. Entonces la altura es Y. Entonces base mayor más base menor por la altura dividido 2. Y
Entonces ahora puedo, de acá, despejar la expresión de la y dependiendo de la x. Y es 1 menos x cuadrado. Y si bien aparece y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, yo voy a despejar a la y. Y ustedes saben que la posibilidad es de que aparezca un más menos. Yo voy a despejar la raíz positiva porque voy a trabajar también sobre este primer cuadrante. Entonces ahora la función a maximizar, que es la función área, que la llamo a de x, es 2 más 2x por y, donde y es esto, no me quedo todo muy arriba, un poquito más abajo. Dijimos a de x es igual a... Bueno, este 2 lo puedo sacar, ¿te parece? Para no hacerlo más engorroso. Acá estamos simplificando, entonces por 2 me quedaría 1 más x por y donde y es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y el x, ¿dónde está? ¿Qué les parece? ¿Qué voy a poner si está sobre lo que es el primer cuadrante? 0 y 1. Sí, y lo voy a poner abierto, porque si x llegara a ser 0, x igual a 0 hace que yo esté acá y no formo un trapecio, formo un triángulo, no tiene nada que ver con eso. Y si x vale 1, que estoy acá, no tengo altura, digamos, no estoy formando ningún trapecio. Y la condición de que tome el área completa ya la puse cuando puse 2 más 2x por la altura sobre 2. No me estoy perdiendo nada. Bueno, a partir de ahora es hacer lo mismo de siempre. Buscar el cálculo de la primera derivada, igualarla a 0. Fíjense que si yo hago ese primer paso de la derivada, después hacen ustedes el despeje. Cuando hago la primera derivada, la derivada de 1 más x es 1, por esto sin derivar. Después más esto sin derivar, por la derivada de esto, que es 1 sobre 2 raíz de 1 menos x al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. Por supuesto que los números 2 se pueden cancelar. Y para seguir adelante, porque ahora tengo que igualar a 0, primero digo, ¿hay algún valor sobre el cual la primera derivada no exista? Y en este dominio, no. Porque yo entiendo que acá aparece esta raíz cuadrada en el denominador, que no puede ser evaluada ni en 1 ni en menos 1, porque estaría, por supuesto que lo de adentro tiene que ser positivo, eso ya está dado, eso está claro. Pero en todo caso, si me trae algún problema de cálculo de derivadas, en 1 y en menos 1. Pero el menos 1 está descartado porque el dominio toma valores positivos y además tampoco el 1 porque el 1 no está considerado dentro del dominio. O sea que el número crítico para esta función, si es que existen, es porque la derivada valga 0. No porque la derivada no existe. Entonces, a ver cómo me queda. Queda una expresión de qué tendría que hacer ahora. A ver qué les parece. ¿Qué puedo hacer? Como acá tengo suma de expresiones y este denominador es la raíz, saco raíz cuadrada como un denominador. Raíz dividido 1 raíz por raíz me queda 1 menos x cuadrado. Más esto dividido esto, 1 por lo de arriba es 1 más x por menos x. Así que pongo el x acá y acá en vez de poner más pongo menos. Entonces, cuando tengo una fracción igualada a 0, ¿quién tiene que ser 0? El numerador. Bueno, a partir de ahí van a continuar ustedes. Este numerador tiene que ver con una expresión cuadrática de la que no van a tener problemas de calcular dónde vale 0.
Bueno, yo hice una estrategia distinta acá lo hice diferente. Implica que 1 menos 2x cuadrado menos x es quien tiene que ser 0, ¿no? Menos x, está bien, es esto, tiene que ser 0, y ahí continúan. Es probable, lo hice distinto, no lo voy a ver de acá. Es probable que aparezcan soluciones donde alguna de las raíces sea negativa. Obviamente esa la descartan, se quedan con la raíz que es positiva. Y por lo que veo, una de las raíces es un medio. Y está bien, sí. Si uno reemplaza la x por un medio, 1 menos un medio acá es un medio, y acá toda esta parte también me da un medio, la diferencia es 0. Y otra de las raíces es menos 1. Bueno, ese menos 1 lo descarto. Acá la idea es que aparece, después de cuentitas, x igual a un medio. El único que me interesa en este intervalo. Y después hacen el estudio de siempre. El cuadrito donde van a separar el intervalo desde 0 hasta un medio y luego desde un medio hasta 1 y ahí van a obtener el resultado final. Se termina. No lo voy a terminar ahora, pues cuenta. Les quería hacer un comentario. Yo cuando veía lo que había hecho, vieron como uno mismo de un día para el otro lo hace distinto. Como yo venía haciendo el ejercicio anterior, de cálculo de máxima distancia y aparecían las raíces cuadradas y cuando uno quiere maximizar una distancia básicamente puede maximizar el cuadrado de la distancia que el resultado al que va a llegar es al mismo en cuanto a dónde busca ese máximo. Acá pensé algo parecido. Como esta función es la función área y en esa expresión de la función área aparece una raíz cuadrada, podríamos, ¿por qué no?, pensar en maximizar el área al cuadrado. Entonces me quedaría esto al cuadrado y al poner el cuadrado esto la raíz se va. Lo que hace que yo trabaje con un polinomio. Me van a quedar potencias más grandes, quedan potencias cuartas de la x, pero no importa, cuando voy a calcular la derivada se anula en los mismos numeritos que van a obtener ustedes acá. Lo pensé en su momento, supongo, porque no quería arrastrar la raíz cuadrada, pero acá lo hice arrastrando la raíz cuadrada y no quedó feo. Quedó relativamente aceptable. Hay veces que queda algo espantoso. Es más, no es que están obligados a este ejercicio a hacerlo así, tampoco. Ustedes pueden querer trabajar con esta función distancia, que van a calcular la derivada y van a arrastrar una raíz cuadrada en el denominador, pero cuando saquen como un denominador, el resultado de dónde va a ser 0 la derivada va a ser el mismo. No va a ser el valor final de la función, pero sí el número x que están buscando va a ser el mismo. Esto es una opción que la pueden manejar, que la pueden usar o no. ¿Tienen ganas de seguir trabajando con la raíz cuadrada como me pasó en este ejercicio? No fue traumático. Se pudo hacerlo más bien. Bueno, todavía no lo terminé. La idea es terminarlo con la justificación. Profe, hay un compañero preguntó algo por el chat. Ah, gracias. Ni siquiera escuché el ruidito. A veces se escucha el ruidito. Perdón, ¿qué pasa? Ah, perdón, ¿cómo pasa de 2? A ver, vos, Agustín, ¿podés hablar o no podés justamente? Sí, se simplificaron los dos. Sí, eso sí. Anterior sí, se simplificaron los dos. Ah, bueno. ¿Cómo pasa de 2 más 2xy? La función q. Ah, porque esto te parece un q, no es una. Estamos claros que yo decía que calcular el área es base mayor más base menor por la altura dividido 2. La altura, en este caso, coincide con la coordenada y de estos puntos. Y la coordenada y se vincula con la coordenada x a partir de esta ecuación porque los puntos están sobre una circunferencia. Digamos, esto que está entre paréntesis, Agustín creo que era, es base mayor que es 2. 1 más 1, 2. Más base menor,
como yo estoy considerando trabajar sobre el primer cuadrante, si esto mide x, la base menor mide 2x. Bien, ahí tengo esa parte. La altura ¿quién es? Esta expresión que justamente coincide con la coordenada y del punto, y bueno, dividido 2. No sé si era eso lo que te faltaba, porque en realidad después lo único que hice fue simplificar esos dos, sí, y en el lugar de la y poner la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Era eso, Agustín? Bueno, buenísimo. Bueno, este es clásico también. Este es clásico. Los márgenes superior e inferior de un cartel son de 6 centímetros y los márgenes de los lados de 4. Si el área de impresión sobre el cartel se fija en 384 centímetros cuadrados, encuentre las dimensiones del cartel con menor área. ¿Qué hago? Lo vuelvo a leer. Vuelvo a leer. Lo leo, lo releo y trato de hacer algún dibujo, ¿no? Entonces dice que tengo un cierto papel sobre el cual voy a hacer una impresión, donde dice que tengo un margen superior e inferior de 6 centímetros. Entonces tomo acá 6, tomo acá 6. Esto es 6, esto es 6. Y los márgenes de los lados es de 4, un poquito más chiquitín. 4, 4. Entonces el área de impresión, que es la que está acá, esto, el área es de 384 centímetros cuadrados. Entonces dice, bueno, encuentra las dimensiones del cartel, es completo. El cartel es el que está todo completo, ¿no? Encuentre las dimensiones del cartel con menor área posible. Yo voy a proponer un planteo, no es el único, no es el único. Yo pensaría en esto. Hay variables, tengo que meter variables. Una opción sería llamar a todo esto X y a todo esto Y. O la otra opción, que es la que les voy a proponer, es a esto llamar X y a esto llamar Y. No importa cómo lo hagan porque después van a ver cómo queda escrito el planteo del problema. Si yo llamo X a esta longitud y llamo Y a esta longitud, la X y la Y ¿cómo se vinculan? ¿Por los márgenes? No, no por los márgenes, por otra cosa. Por el área, X, claro que X por Y igual a... Claro, ¿no? Entonces digo, yo ya sé que la condición, ante esta forma de llamar a las variables, la condición es que X por Y tiene que ser igual a 384. ¿Y qué es lo que quiero calcular? Bueno, las dimensiones, eso será después lo que voy a tener que prestar atención para dar la respuesta final, las dimensiones del cartel con menor área. Entonces yo tengo que calcular el área del cartel. Y a esa área del cartel la quiero minimizar. ¿Cómo calculo el área del cartel? Base por altura. Sí, señor. ¿Y quién sería la base y quién la altura? La base te queda X más 8 y la altura Y más 12. Sí. Fantástico. Por supuesto que de acá voy a despejar y igual a 384 sobre X. Y entonces de acá yo voy a poder encontrar el valor de la función área, ¿no? Área de X
es x más 8 por el valor de y, 384x, 384 sobre x, más 12. Esa sería entonces la expresión de la función, de la cual voy a tener que buscar todo lo que estuvimos viendo antes, de buscar dónde la derivada vale 0, dónde la derivada no existe, pero ahí la derivada no va a existir en un número que me importa. A ver si tengo el resultado de eso. Acá. En este caso, ¿cuál es la restricción que tiene la x? Siempre va a ser positiva mayor a 0. Porque de última, el valor de la y, a pesar de que uno diga, pero el x puede ser cualquiera positivo, y el valor de y se ajusta. Va a quedar si voy al caso real, una hoja que ni existe, pero digamos, a nivel de cálculos matemáticos tiene sentido. Si el x es muy, 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 muy grande, bueno, el y que lo acompaña será muy pequeñito. Y si el x es muy cercano a 0, el y será muy grande. No importa. Pero se pueden compensar en ese producto. Y el hecho de que sea positivo, además, es porque estamos hablando de longitudes, ¿no es cierto? Bueno. Esa es una opción y continúan con a' de x igual a 0, lo que ustedes ya saben. Y una vez que encuentran, supuestamente, si no me salieron mal estas cuentas, el valor de la x es 16. Y el valor de la y es 24. Acá cuentas. Después la hacen. Cuando tengo que ir al ejercicio, dice, encuentra las dimensiones del cartel con menor área. Entonces ahí van a decir, las dimensiones del cartel de menor área son, las dimensiones son, ¿y qué tendría que responder? X por Y. No. Las dimensiones del cartel. Sería x más 8 y el y más 12. Exacto. Sería. Las dimensiones son 16. Tengo que evaluar eso, es 9. 16 más 8 y, bueno, 24 más 12. Por supuesto que después uno pone el resultado final, digamos, 24 y 36, pero más 12, no sé por qué puse 16. Más 12. Yo lo que digo es que quede claro que estas son las dimensiones, 24 por 36, porque es la del cartel, no del área de impresión. Esta es una posible propuesta, que creo que no viene mal. Otra propuesta, que yo les decía al principio, no la voy a escribir para no hacerlo peor, es, si yo llamo x a la longitud, digamos, x e y, a las dimensiones del cartel, que no hubiese estado mal, para nada, hubiese estado muy bien también, ya no es x por y 384, ¿no? Sería x menos 8 por bueno, y menos. Claro, si yo llamaba ahí a esto x y a esto y, por supuesto que lo que quiero minimizar era x por y. Pero la condición es tal cual lo que decías vos. A x le voy a tener que restar 8 a cada lado. A y le voy a tener que restar 12 porque le resto 6 y 6. Y este producto es el que es 384. Y ahí tengo que despejar a la y en función de la x. En esta opción, lo que queda un poco más feo es el despeje de la y en función de la x. Lo que no queda feo, digamos feo, es la expresión de la función a minimizar, que es x por y.
Cualquiera de las dos opciones es factible y con cualquiera van a llegar al resultado correcto. Yo les propongo solo una y que, bueno, esto por supuesto terminarlo con las cuentas, ¿no? Esto, cuentas. Bien. Este ejercicio era uno también de los seleccionados. Vamos ahora con figuras con volumen. Hay algunos más. Dice, un recipiente para beber en forma de cono se diseña para contener 27 centímetros cúbicos de agua. Encuentra la altura y el radio del cono que utilizará la menor cantidad de papel en esa construcción. Bueno, si es de papel no va a contener nada de agua porque se va a arruinar, pero digamos, pensemos que hay un material con el cual vamos a armar ese cono. Hay una condición en cuanto al volumen que tiene que cumplir ese cono. Digamos, el cono a lo mejor lo voy a hacer con un radio lo suficientemente alto, pero chiquito para que contenga esos 27 centímetros cúbicos de agua, o lo puedo hacer bastante más abierto, donde la altura es menor y sigue conteniendo esa misma cantidad de agua. Hay diferentes posibilidades. De esas tengo que buscar justamente la que la cantidad de material para armar el cono sea la menor posible. Entonces, la propuesta, hacer el dibujito del cono. Lo hice así al revés porque estoy pensando que es algo que va a contener agua, si lo hacía. Una pavada. Esto es el radio. Esto es la altura. Bueno, el volumen. Esto tiene que ver con justamente fórmulas que pueden no recordar. El volumen es el área de la base por la altura dividido 3. Entonces es el área de la base que voy a poner ahí. Si la base es ese disco de radio R. ¿Era 2pi por radio cuadrado? ¿O por radio? ¿Pi por radio al cuadrado? Bueno, esas fórmulas sí las tienen que tener. El área de un disco, el área de un rectángulo, esas son cosas base. Es área de la base es pi por radio al cuadrado. Decía, ya estoy pensando en el volumen del cono. Por la altura, dividido 3. Y esto tiene que ser 27. Entonces aparece una variable que es R, aparece una variable que es H. Podría haber puesto X e Y, si tenía ganas también, ¿no? Y lo que tengo que hacer es minimizar el área, pero el área pensando en esto, ¿no? En todo el papel que necesito para formar ese cono. Y ahí les proporciono, la verdad que esa no es una fórmula que hasta ni yo use habitualmente. El área es pi por el radio por el valor de la generatriz. Y la generatriz es la longitud que tengo acá. A esto lo llamo G. Ese es el valor del área de ese cono. Pi por el radio por la generatriz. No nos olvidemos, acá tenía H, acá tengo R. Quiero escribir la función dependiendo de una sola variable. O es R o es H, una de las dos. ¿Cómo puedo escribir a la G? ¿Qué les parece que se puede pensar? Una hipotenusa. Sí, es como que me aíslo en esa situación 3D y digo, en definitiva yo tengo esto. Esto es H, esto es R y esto es G. O sea, G cuadrado es igual a la suma de R cuadrado más H cuadrado. O sea que G es la raíz cuadrada de R cuadrado más H cuadrado, porque estamos pensando que todas son longitudes, no hace falta poner el más menos acá, ¿no? Entonces, como que aparecían como demasiadas variables, R, H, G, no, es pi por R por, y en el lugar de G, la raíz cuadrada de R cuadrado más H cuadrado. Y bueno, ¿y ahora qué hago?
porque todavía no tengo una función expresada en una sola variable. ¿Qué puedo hacer? Y voy a tener que despejar en este caso, tengo que tomar una decisión. O dejo escrito todo en función de R, o dejo escrito todo en función de H. ¿Qué les parece más apropiado para no meterme en problemas? ¿Qué despejo acá? R. ¿H o R? Lo que pasa es que si despejo R, tengo que reemplazar acá el R cuadrado, que no quedaría feo, una vez. Y después tengo que reemplazarlo acá, para que todo quede escrito en función de H. Creo, a pesar de que no quede tan lindo, que si todo esto queda despejado en función de R, hago un solo despeje, hago un solo reemplazo. Vemos H, ¿a quién va a ser igual? Ay. 27 por 3, Y eso da 81. y después Dividido pi. por R al cuadrado. Bien, bueno, entonces esto, que en realidad necesitaba el cuadrado, o sea, lo elevo al cuadrado y lo pongo acá, y ya tendría escrito todo en función de R. Y esa es entonces la función con la que voy a tener que trabajar. Bueno, después siguen, digamos, lo que quería era al menos plantearles la primera parte donde son fórmulas por ahí poco conocidas, no tanto la del volumen, más que nada esta, la del área del cono. Vengo acá. Y ahí hacerlo. Pero ya está un poquito más encaminado. Como tengo que minimizar un área y todo esto va a ser un área, porque todavía no formé la función, si quieren, para no arrastrar esta raíz cuadrada, podrían aplicar la estrategia de trabajar con el cuadrado. No les va a venir mal. Creo que no van a tener problemas en poder hacerlo. No tengo justo acá, porque no lo terminé yo tampoco, para ver el resultado final. Cualquier cosa, si alguien lo hace y quiere que yo se lo mire, ningún problema. O lo pueden compartir también en el grupo, en el foro. Y bueno, y quería terminar con este, que es otro estilo. Que es un estilo, yo les dije en clase, fíjense en el libro de leer un ejercicio que tenía que ver con un río, que tengo que ir de un lado de la orilla a la otra orilla a una cierta distancia, donde había una persona que nadaba a una velocidad y corría a otra, y la idea era buscar a dónde tenía que desembarcar en la orilla contraria para que el tiempo usado sea el menor posible. Ese ejercicio no se olviden de mirarlo. Y este como que tiene un poco la onda de ese ejercicio. No es con tiempo, pero bueno, es en esencia muy parecido. A ver, dice, una refinería de petróleo se encuentra en la orilla norte de un río recto que tiene 2 kilómetros de ancho. Ahí hay una refinería. Se debe construir una tubería desde esa refinería a tanques de almacenamiento situados en la orilla sur, 6 kilómetros al este de esa refinería. El costo de la colocación de tuberías es de 400.000 pesos por kilómetro sobre la tierra y de 800.000 bajo el río. Lo que quiero es minimizar el costo de la tubería. Bueno, vamos a hacer un dibujito. Tengo un río. No, esto es río. Después tengo la refinería, de la que se habla acá. La refinería está por acá. Este río tiene 2 kilómetros de ancho. Dice, se debe construir una tubería, una forma de conectar,
desde la refinería a tanques de almacenamiento situados en la orilla sur, me voy para el sur, 6 kilómetros al este. Entonces acá. Acá tengo, ¿qué era? Los tanques. Acá está la refinería. Acá están los tanques. Y la idea es que de acá, para acá, tengo 6 kilómetros. Entonces, yo tengo que armar una conexión, que obviamente parte por agua va a tener que ir y parte por tierra también. Entonces, un dibujo arbitrario sería pensar que yo vengo y construyo tuberías acá por el agua y una vez que desembarco en la orilla, continúo mi construcción por tierra. Entonces, la idea es ver cuál es el diseño, cuánto tengo que ir por agua, cuánto tengo que ir por tierra, para que el costo de formar esa tubería sea el menor posible. Yo sé que ir por agua, costo por agua es de 800.000 pesos por kilómetro, no sé cuánto es. Y acá por tierra es de 400.000 por kilómetro. Bueno, entonces, si ustedes llegaron a ver ese ejercicio que les planteaba, no les va a resultar esto nada extraño. Ya vieron uno parecido, me parece que uno ya de a poquito la cabeza se va acomodando más fácil. Una opción sería, en mi propuesta, llamar a esto, a este pedacito de acá, donde desembarco, digamos, este espacio, yo lo llamaría X. Si yo llamo X a ese pedacito, me interesaría saber cómo calculo esta longitud, porque una vez que yo calcule esta longitud la multiplico por 800 y sé lo que me sale. Y esta longitud la multiplico por 400.000, bueno, y sé lo que me sale. La suma de lo que me sale ir por bajo el agua y lo que me sale ir por tierra va a ser el costo total. El costo es la tubería, el costo de la tubería por el río, más el costo de la tubería por tierra. Bueno, necesito calcular esta longitud. ¿Cómo calculo esta longitud? Sería 2 kilómetros al cuadrado más x al cuadrado ¿Eso solo, igual no? a hipotenusa al cuadrado. Sí. Está bien, entonces la longitud relacionada con esta es la raíz de 4, que es 2 cuadrado, más x cuadrado, eso por 800.000. Eso es el costo de hacer una tubería por el río, más el costo, ¿no? ¿Y cuál es el costo de la tubería al ir por tierra? Miren lo rojo y miren este verdecito. 6 menos x por 400.000. Sí. 6 menos x por 400.000. Esa sería la función costo. Y el x sería un valor que está restringido a qué dominio. Positivo. Y algo más ¿Desde estricto que cero positivo. incluido? Desde 0 incluido, porque si x es 0 es porque fui todo recto. ¿Hasta dónde?
hasta 6. Hasta Incluido. 6. Incluido. Porque puede pasar que yo haya todo por agua. Podría pasar. Qué sé yo. A lo mejor me sale más barato. No creo, pero digamos, podría pasar. O sea, las opciones de que x valga 0 significaría que en realidad fui directamente todo, hice el tramo recto de estos 2 kilómetros por agua y de ahí seguí mi tramo de los 6 kilómetros por tierra. Pero podría pasar que x sea exactamente 6 y por lo tanto todo el trayecto lo hice por agua. Sí, intervalo cerrado 0,6. Bueno, y a partir de ahora lo que tengo que hacer es minimizar esto. Ya estaría, digamos, ya sé cómo se hace. Encima es una función que está compuesta por funciones que son continuas. Esta es una composición de funciones continuas, números, funciones lineales. Para buscar el valor mínimo, podría pensar en lo que hacíamos en la sección 1 del capítulo 4. Buscar la función en los puntos críticos, la función en los extremos del intervalo, el valor más grande es el máximo, el más chiquito es el mínimo. Podría pasar. Consejo. ¿Se dan cuenta que estos números son muy grandes? 800.000, 400.000. ¿Qué podríamos hacer para que trabajemos con una función que no va a ser exactamente la función costo, pero me va a permitir buscar igual el lugar en el cual se da el valor mínimo? ¿Qué puedo hacer? Claro, 100.000. puedo dividir todo por 100.000 y entonces me quedaría, en vez de 800.000 me queda 8, en vez de 400.000 me queda 4 y trabajo con números más chiquitos. Por supuesto que después en el costo, cuando yo calcule y diga, bueno, el costo es este, voy a tener que multiplicar el resultado que obtenga por 100.000, porque digamos, esa opción de dividirla por 100.000 la puse yo. Pero se puede hacer. Entonces uno, de esa manera, trabaja con una nueva función, no sé, la llamo f de x, donde los números son más aceptables. Pero si no tienen ganas de hacer eso, esto por 8, más 6 menos x por 4, si no tienen ganas de hacer esto, trabajan con la función original, no hay problema. Ahí fíjense que no hubo tanta historia en cuanto a buscar una condición entre dos variables, fue más fácil, con el dibujo me parece que fue más fácil, no hubo una x y una y. Bueno, ahí dice dónde debe ubicarse este punto P, el punto P es este. Entonces la idea es que una vez que encuentre ese valor de x, ustedes van a decir, van a ir a la orilla sur, tantos kilómetros al este, x kilómetros al este, ahí es donde tiene que estar el punto. Tienen que fijarse siempre qué es lo que está preguntando el ejercicio. Y si quieren aportar, aportan el valor del costo mínimo, que ya lo encontraron.